Es una bendición, un gozo y un placer para nosotros estar aquí de vuelta para llevarles el repaso de nuestra lección de escuela sabática. Pero antes de entrar de lleno a nuestro estudio, vamos a pedirle la dirección y la bendición de nuestro Padre Celestial. Querido Padre, en esta hora vamos a abrir nuevamente tu palabra. Por favor, acompáñanos y danos sabiduría para comprender el propósito que tú tienes para nuestra vida. También te pedimos por cada uno de nuestros hermanos y hermanas que nos van a acompañar hasta el final de nuestro estudio. Cualquier problema o necesidad que tengan, por favor, encárgate para que todo salga bien. En el nombre de Jesús, amén. El título de nuestra lección número 4 es Parábolas. Nuestro texto está en San Marcos, capítulo 4, verso 24 y 25, y dice así: dijo también, miren lo que oyen, con la medida con que miden los medirán otros, y aún les serán añadido. Al que tiene, se le dará, y al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Esta semana estudiaremos las 5 parábolas de nuestro Señor Jesucristo en el capítulo 4 de San Marcos. Y el propósito de nuestro estudio es ayudarnos a comprender la verdad que nuestro Señor trazó en aquel entonces a través de su parábola, a fin de que nos pueda ayudar en nuestra vida espiritual. Así que, bienvenidos y vamos a la primera parte de nuestro estudio con nuestro hermano Emerson hasta Guatemala. Bienvenido, hermano, el tiempo es tuyo. La parábola del sembrador. En esta parte abarca lo que es el capítulo 4 de Marcos, del versículo 1 al versículo 9. Leemos los primeros 2 versículos. Otra vez comenzó Jesús a enseñar junto al mar, y se reunió alrededor de él mucha gente, tanto que entrando en una barca se sentó en ella, en el mar, y toda la gente estaba en tierra junto al mar, y les enseñaba por parábolas muchas cosas, y les decía en su doctrina. En esta parte, queridos amigos, nos enseña que Jesús es el maestro por excelencia. Continuamente vemos a Jesús enseñando a las personas las buenas nuevas de salvación. Si algo notamos es que Jesús siempre aprovechaba cada momento para predicar, para enseñar la palabra de Dios. En la sinagoga, en los hogares, y en esta vez Jesús enseñaba a las personas desde una barca en el mar de Galilea. Jesús utilizó diferentes maneras para enseñar la palabra de Dios, para enseñar las buenas nuevas. Hubo ocasiones en donde Jesús enseñaba de una manera directa y concisa a las personas. Pero en otras ocasiones Jesús tuvo que utilizar parábolas para enseñarles a las personas, a sus oyentes, una gran verdad. Pero ¿qué es una parábola? Podemos decir que una parábola es poner algo al lado de otro para comparar. Es decir, Jesús utilizaba alguna ilustración ya conocida por sus oyentes y de eso sacar grandes verdades, sacar grandes lecciones. Sigamos leyendo el versículo 3 al versículo 9. Oíd aquí, el sembrador salió a sembrar, y al sembrar aconteció que una parte cayó junto al camino, y vinieron las aves del cielo y la comieron. Otra parte cayó en pedregales donde no tenía mucha tierra, y brotó pronto porque no tenía profundidad de tierra. Pero salió el sol, se quemó, y porque no tenía raíz se secó.
Otra parte cayó entre espinos y los espinos crecieron y la ahogaron y no dio fruto. Pero otra parte cayó en buena tierra y dio fruto, pues brotó y creció y produjo a 30, a 70 y a 100 por uno. Entonces les dijo, el que tiene oídos para oír, oiga. Generalmente cuando leemos las parábolas de Jesús en los evangelios, queremos saber la interpretación de cada parábola. Y eso está bien, porque para eso fueron dejadas las parábolas. Pero el autor de la lección nos enseña algo que es muy interesante, que antes de saltarnos a la interpretación de cada parábola, sería bueno analizar la parábola, leerlo cuidadosamente y así para captar a qué dirección nos quiere llevar Jesús cuando relata una parábola. La parábola del sembrador que acabamos de leer, lo que nos presenta es que hay 4 tipos de suelo, si ustedes notaron. El primer tipo de suelo dice que la semilla cayó en el camino. El segundo tipo de suelo es entre las piedras. El tercero es entre los espinos. Y la cuarta, la buena tierra. La semilla es la misma que cayó en el camino, entre las piedras, entre los espinos y en la buena tierra. La semilla es la misma. Pero ¿qué fue lo que ocurrió según el relato que nos hace Jesús? La semilla que cayó en el camino, los pájaros vinieron, se comieron la semilla y no brotó. La semilla que cayó entre las piedras, como no había suficiente tierra, la semilla brotó, sí, pero se marchitó con la intensidad del sol. La semilla que cayó entre los espinos, las malezas ahogaron la semilla y no dio fruto. Pero la cuarta, la semilla que cayó en la tierra buena, la semilla brotó, creció y dio fruto. Aquí es donde nosotros vemos que hay 4 tipos de suelo en donde cae la semilla. Como les explicaba, la semilla es la misma. Queridos amigos, aquí es donde nosotros nos damos cuenta que 3 de los suelos nos dicen que tiene que ver con el fracaso, mientras que el cuarto se refiere al éxito. Esto nos podría dejar varias enseñanzas. Entre ellos, pues podemos señalar el costo del discipulado. Muchas veces, como predicadores, invertimos nuestro tiempo para enseñar la palabra de Dios, pero al final no hay fruto. Y a veces uno se siente frustrado. Pero aquí es donde yo veo en la parábola del sembrador que no siempre la semilla da fruto. Otra lección que nosotros podemos aprender de esto es que en el capítulo 4, versículo 1, ahí Jesús nos presenta un desafío para nosotros como predicadores, como maestros de la palabra de Dios. Jesús utilizó ilustraciones, parábolas, es decir, Jesús utilizó historias terrenales con un sentido, con un significado espiritual. Jesús utilizó todos los medios disponibles para enseñarle a la gente, para despertar ese interés en la gente. Hoy en día nosotros también debemos de utilizar todos los medios disponibles para predicar la palabra de Dios. A través de la radio, de la tele, de las redes sociales. Nosotros también debemos seguir el ejemplo de Jesús de predicar el Evangelio por cualquier medio de comunicación. En la segunda parte es donde vamos a ver cuál es la interpretación de la parábola del sembrador. Así que pues el hermano Armando será el encargado de darnos la interpretación de esta parábola. Gracias, hermano Emerson, por comentarnos sobre la parábola del sembrador. Ahora, en la segunda parte de nuestro estudio, bajo el subtítulo La interpretación de Jesús, San Marcos, capítulo 4, verso 14 en adelante. Dice así: el sembrador siembra la palabra. ¿Quién es el sembrador
obviamente nuestro Señor Jesucristo. ¿Y cuál es la semilla que sembró? Obviamente su palabra. Por eso, nuestro Señor Jesucristo, cuando estuvo predicando en esta tierra, pues Él estaba sembrando el evangelio de salvación, las verdades de vida eterna. Ahora, nuestro Señor ya no está con nosotros, pero Él sigue sembrando su palabra en cada corazón. Obviamente, a través de usted y a través de mí, los que predicamos su palabra. Ahora, en el versículo 15 dice así: algunos son como lo sembrado junto al camino, donde se siembra la palabra. Tan pronto como la oyen, viene Satanás y les quita la palabra sembrada en ellos. Aquí Jesús está hablando de aquellas personas que cuando oyen la palabra de salvación, el evangelio de vida eterna, pues reciben el mensaje, pero viene Satanás y les quita el evangelio que les fue sembrado en sus corazones. Ahora, ¿por qué? Porque estas personas, al ver el camino que no es fácil, pues ellos inmediatamente retroceden, comienzan a poner peros. No es que no es fácil, no es que yo tengo problemas, no es que tengo necesidades, por lo tanto me entregaré a Jesús, después seguiré al Señor cuando yo tenga tiempo, cuando ya sea viejo, no cuando ya haya disfrutado de la vida. O sea, Satanás les quita ese momento de alegría de haber recibido el mensaje de la palabra de nuestro Dios. ¿Por qué? Porque ni siquiera permitió que brotara la semilla, menos para dar fruto. Ahora, en el versículo 16 dice: otros son como lo sembrado en terreno pedregoso. Cuando oyen la palabra, enseguida la reciben con alegría. Pero como no tienen raíz, duran poco tiempo. Cuando surgen problemas o persecución a causa de la palabra, enseguida se apartan de ella. Aquí está otro grupo de personas, y son aquellas personas que cuando escuchan la palabra del evangelio de salvación, inmediatamente la reciben con gozo, por supuesto, pero dice que como no tienen raíz, pues inmediatamente se apartan de la palabra, se apartan del camino. ¿Cuándo? Cuando comienzan a llegar los problemas de la vida, problemas de salud, desempleo, problemas en el hogar, con los hijos, con la esposa, problemas financieros, etcétera. Pues se apartan, o cuando viene la persecución, dice que se apartan de el evangelio, pero son personas que comenzaron a dar el primer paso, se entregaron a Jesús a través del santo bautismo, comenzaron a caminar, pero no duraron mucho tiempo, por lo tanto, estos pues no dieron frutos como Dios esperaba. Ahora, ¿por qué es que no tuvieron raíces? Porque no estudiaban, no oraban, no se involucraban en la predicación del evangelio. Por esa razón es que, pues, inmediatamente se apartaron, dice nuestro Señor Jesucristo, del evangelio. Ahora, en el versículo 18 dice: otros son como lo sembrado entre espinos, oyen la palabra, pero las preocupaciones de esta vida, el engaño de las riquezas y muchos otros malos deseos entran hasta ahogar la palabra, de modo que ésta no llega a dar fruto. Aquí está otro grupo de personas, y dice Jesús que son aquellas personas que escuchan la palabra, la reciben, se entregan, deciden andar con Jesús, pero dice que cuando llegan las preocupaciones de la vida, o sea, es que ya no tengo trabajo y necesito trabajar
el día sábado. No es que Dios comprende mis necesidades. No es que ahora cómo voy a pagar los biles, cómo voy a pagar mis medicamentos, cómo voy a pagar la universidad, cómo voy a hacer para que pueda comprar esta propiedad. Entonces dice, las preocupaciones de esta vida, pues ahoga la palabra que fue sembrada en sus corazones. Pero no solamente las preocupaciones, también dice que cuando están en plena abundancia, cuando comienzan a tener y a acumular tesoros, dice que eso los aparta también del evangelio. Mis apreciados que me escuchan, no sé con cuál de estos tres grupos nos identificamos tú y yo. Sin embargo, Jesús quiere que usted y yo nos identifiquemos con esta última parte de la parábola. En el versículo 20 dice así: pero otros son como los sembrados en buen terreno, oyen la palabra, la aceptan y producen una cosecha que rinde el 30, el 60 y hasta el 100 por uno. ¿Sabes, mi apreciado? Dios quiere que nuestro corazón ame la verdad, atesore la verdad del evangelio de salvación, para que así podamos alcanzar la vida eterna y llevar a otros a los pies de Jesús. Jesús quiere que usted y yo seamos este grupo. Obviamente que el crecimiento y los frutos son diferentes, pero estos que cayeron en buena tierra, pues son los que llegaron a triunfar, a tener éxito en la vida cristiana. Así que mis apreciados que me escuchan, sigamos amando a nuestro Señor Jesucristo y a su palabra, y seamos fieles al mensaje que hemos recibido de parte de nuestro Dios, para que así entonces podamos dar frutos en este mundo y también frutos de vida eterna en nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Ahora vamos a la tercera parte de nuestro estudio. La razón de las parábolas. Una de las preguntas que se nos viene a la mente cuando estudiamos las parábolas es: ¿por qué Jesús enseñaba por medio de parábolas? Es una pregunta interesante. Para ello quiero leer el capítulo 4 del Evangelio de Marcos, capítulo 4, versículo 10 al 12. Dice de la siguiente manera: cuando estuvo solo, los que estaban cerca de él con los 12 le preguntaron sobre la parábola. Y les dijo: a vosotros os es dado saber el misterio del reino de Dios, mas a los que están afuera, por parábolas, todas las cosas, para que viendo, vean y no perciben, y oyendo, oigan y no entiendan, para que no se conviertan y les sean perdonados los pecados. El versículo 10 al versículo 12 es una de las partes del libro de Marcos un poquito difícil de entender cuál era la razón de las parábolas. Al leer estos versículos, muchos creen que Jesús usó las parábolas para esconder grandes verdades, por miedo a que los fariseos pudieran atacar a Jesús. Algunos piensan esto, pero esto no es verdad, porque al leer el Evangelio, no solamente el Evangelio de Marcos, sino que otros evangelios, nos indican que muchas de las parábolas que Jesús contó fue en presencia de los fariseos, de los líderes religiosos. Y ellos entendieron cuando Jesús les hablaba en parábolas. Así que la hipótesis que algunos ponen de que Jesús usó las parábolas para esconder grandes verdades, esto no es cierto. Y una prueba de esto es que en el libro de Marcos, capítulo 12, versículo 12, hablando de la parábola de los labradores malvados, Marcos 12:12 nos dice: y procuraban prenderle, porque entendían que decía contra ellos aquella parábola, pero temían a la multitud
y dándole se fueron. Entonces, si ustedes notan ahí en esa parte, dice que ellos entendieron esta parábola que Jesús le enseñaba a la gente. O sea, ellos comprendieron que se refería a ellos. Entonces, pero cuando Jesús le responde a los discípulos en el versículo 12, esto es un eco de Isaías capítulo 6, versículo 9 y 10. ¿Cuál es el contexto de Isaías capítulo 6? En el libro de Isaías capítulo 6, el profeta contempla una visión del templo. Ve a Dios sentado en su templo con 6 serafines y el profeta queda angustiado debido a la gloria de Dios y también debido a la impureza que él tenía como profeta. Pero se le acerca un serafín y el serafín lo purifica, pero le encarga también un mensaje. En el capítulo 6 de Isaías, lo que Dios pretende a través del profeta es despertar al pueblo, que abandone el mal camino que ellos llevaban. Pero cuando Jesús cita esta parte, quizás el versículo clave para entender esto es Marcos 3:35, que nos dice: porque todo aquel que hace la voluntad de Dios, este es mi hermano y mi hermana y mi madre. Una parte que ya habíamos estudiado. Lo que Jesús da a entender en esta parte es que todas aquellas personas que aceptan la enseñanza de Jesús y hacen la voluntad de Dios, ellos prácticamente se convierten en parte de la familia de Dios. Pero aquellas personas que creen que Jesús está poseído por el diablo, que los milagros que él hace es a través del enemigo, a través del diablo, entonces lógicamente que estas personas no van a escuchar las palabras que Jesús les predica. Por eso cuando Jesús cita Isaías 6, 9 al 10, no es que Dios quiere mantener a las personas alejadas. No es que Dios no quiere la salvación de estas personas, sino que lo que nos quiere decir en esta parte es que estas personas ya tienen una idea equivocada acerca de Jesús. Ellos tienen el corazón endurecido y por más que escuchen la palabra de Dios, ellos no van a aceptar la palabra de Dios. El endurecimiento del corazón les impide aceptar la palabra de Dios. Por eso, quizás en la Reina Valera 60 es un poquito confuso al leer el versículo 10 cuando nos dice, y al versículo 12 cuando nos dice: para que viendo vean y no perciban, y oyendo oigan y no entiendan, para que no se conviertan. O sea, como que Jesús, como que está dando a entender que Jesús no quiere que ellos comprendan. Pero otra traducción de la Biblia que me gusta mucho es el lenguaje actual, que lo traduce de una manera diferente y creo que le da sentido a esto, que dice: así que aunque miren, no verán, y aunque oigan, no entenderán, a menos que se arrepientan de sus pecados y pidan perdón a Dios. O sea que es interesante esta traducción, dice: a menos que se arrepientan. O sea que ellos escuchan, ellos ven, pero no creen, no aceptan el mensaje, a menos que ellos se arrepientan, a menos que ellos crean que el mensaje que Jesús está predicando es a través del Espíritu Santo, que viene de parte de Dios. Ahí sí, Dios puede transformar la vida de ellos. Así que, ¿cuál es el mensaje que nos quiere dejar en esta parte? El mensaje que nos quiere dejar en esta parte es: ¿qué tipo de suelo somos? Ya vimos que hay 4 tipos de suelo. Cada uno de nosotros debe elegir qué tipo de suelo somos. Y ojalá que no seamos como los líderes religiosos, que ellos endurecieron su corazón, ellos oyeron, ellos vieron, pero no escucharon, no creyeron, no aceptaron la palabra de Dios y por lo tanto Dios no pudo transformarlos. Esa es la invitación para nosotros, que Dios pueda transformarnos, que Dios pueda ver en nosotros una buena tierra para que fructifique la semilla que ha sido sembrada. Llegamos a la cuarta parte de nuestro estudio, bajo el subtítulo: la lámpara y la cesta. En San Marcos
capítulo 4, verso 21, 22 y 23 dice así. También les dijo, ¿acaso se trae una lámpara para ponerla debajo de un cajón o debajo de la cama? ¿No es, por el contrario, para ponerla en una repisa o candelabro? No hay nada escondido que no esté destinado a descubrirse. Tampoco hay nada oculto que no esté destinado a ser revelado. El que tenga oídos para oír, que oiga. Es interesante cómo nuestro Señor Jesucristo usó la lámpara que se usaba en aquel entonces para ilustrar una verdad. Y Jesús comenzó diciendo, la lámpara no se trae para ser tapada con un cajón o para ser puesta debajo de una cama. Más bien se coloca sobre el candelero para que alumbre en la oscuridad y así todo lo que hay en la tiniebla pues pueda verse. Ahora Jesús viene y dice, pues eso es exactamente lo que pasa con el evangelio acerca de mí. No hay nada que se ha revelado acerca de mí que no se dé a conocer al mundo. Y mi apreciado, el evangelio comenzó con nuestro Señor Jesucristo, luego con sus 12 discípulos, y el evangelio explotó hasta el punto de que hoy tú y yo hemos llegado al conocimiento de la verdad del evangelio de salvación. No hay nada que esté oculto que no podamos conocer. Ya Cristo reveló su palabra. Por eso es importante que usted y yo estudiemos los libros proféticos, Daniel y Apocalipsis. ¿Por qué? Porque contienen verdades para el futuro. Eso es importante conocer. Mi apreciado, el evangelio de salvación, las buenas nuevas, las verdades de la palabra de nuestro Dios jamás pueden ser escondidas y siempre van a resaltar en medio de la oscuridad. O sea, los engaños de Satanás, las mentiras del diablo, de cómo tergiversa la palabra de nuestro Dios a través de los falsos pastores, falsos profetas, falsos evangelistas, etcétera. Así que mi apreciado, aquí se refiere al evangelio de salvación, que siempre brilla en medio de la oscuridad de Satanás. Ahora, en el versículo 24 y 25 dice, pongan mucha atención, añadió, con la medida que midan a otros, se les medirá a ustedes, y aún más se les añadirá. Al que tiene, se le dará más, al que no tiene, hasta lo poco que tiene, se le quitará. ¿A qué se está refiriendo Jesús aquí? Que los que recibimos su santa palabra, dice que si recibimos su mensaje con mucho amor, con todo corazón, dice que el Señor pues nos dará más. Pero el que tiene poco, es decir, el que rechaza el mensaje del Señor, pues aún lo poco que ha adquirido se le quitará, dice el Señor. En otras palabras, mis apreciados, cada ser humano es el receptor de la palabra de nuestro Dios. Y de acuerdo a su actitud a recibir la palabra del Señor, pues el Señor así le irá dando el conocimiento y el crecimiento de su palabra. Pero si la rechaza, obviamente en lugar de que se le dé más conocimiento, pues esta persona se apartará de Cristo y llegará a ser pues como los fariseos que dijeron, Cristo está obrando de parte de Belcebú. Mi apreciado, pero no solamente eso, y mi apreciada hermana, sino que Jesús dijo que así como nosotros medimos a las personas, así nos medirán. En otras palabras, de acuerdo a cómo tratemos a las personas, así mismo nos tratarán. Nosotros debemos de transmitir el carácter de nuestro Señor Jesucristo a las personas. ¿Por qué? Porque nuestro testimonio es parte de la predicación del evangelio. Por eso Pablo dijo que nosotros somos cartas leídas ante el mundo
y el mundo quiere ver en nosotros reflejar el carácter de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Por eso es algo muy importante para que las personas puedan recibir el mensaje con todo corazón, con mucho gozo, al saber que quien les está transmitiendo el mensaje son personas que viven la palabra del Señor, reflejan su carácter. Oh, mi apreciado hermano que me escuchas, Cristo es la luz del mundo, pero ahora nosotros somos la luz del mundo que estamos transmitiendo el Evangelio, y las personas recibirán el Evangelio de acuerdo a cómo actuamos hacia ellas. Así que, mis apreciados, pidámosle al Señor para que nos ayude a transmitir el Evangelio con transparencia y que sea clara esa verdad, para que entonces pueda alumbrar en medio de tanto engaño. Vamos a la última parte de nuestro estudio. La parábola del crecimiento y de la semilla. En esta última parte de nuestra lección veremos dos parábolas. La primera parábola que se menciona en esta parte es la parábola del crecimiento, que se encuentra registrado en el libro de Marcos capítulo 4, versículo 26 al 29. Dice de la siguiente manera: decía además, así es el reino de Dios, como cuando un hombre echa semilla en la tierra, y duerme y se levanta de noche y de día, y la semilla brota y crece sin que él sepa cómo, porque de suyo lleva fruto a la tierra, primero hierba, luego espiga, después grano lleno en la espiga, y cuando el fruto está maduro, enseguida se mete la hoz, porque la siega ha llegado. Amén. En esta parábola del crecimiento de la semilla, es interesante que esta parábola aparece únicamente en el Evangelio de Marcos, a diferencia de otras parábolas que aparecen en Mateo, en Lucas, pero en cambio esta parábola únicamente la encontramos en el libro de Marcos. El tema principal de esta parábola es el crecimiento. El crecimiento es un proceso, y así debe ser el reino de Dios, así funciona el reino de Dios cuando Jesús compara el reino de Dios juntamente con el crecimiento de la semilla. En esta parte, la lección nos dice que como seres humanos nosotros tenemos una parte en el proceso del crecimiento de la semilla. Pero el crecimiento real es obra de Dios. Y es lo que Jesús manifiesta a través de esta parábola. El sembrador viene, siembra la semilla, él se duerme, amanece, él sin darse cuenta, la semilla brota, crece, da su fruto. Pero ¿quién trabaja en ese proceso? Es Dios. Entonces, el ejemplo o la enseñanza que nos deja esta parábola es que la vida espiritual es crecimiento. Si la semilla ha caído en nuestros corazones, es decir, si la palabra de Dios ha caído en mi corazón, ahora lo que Dios desea es que esa semilla, que es la palabra de Dios, debe crecer, debe producir frutos. Ahora, el crecimiento no es obra de los seres humanos, no es obra de nosotros, sino que esta obra del crecimiento de la palabra de Dios en nuestra vida es obra de Dios a través de su Santo Espíritu. Pero para que eso suceda, el ser humano tiene una parte en este proceso del crecimiento. ¿Cuál es esa parte que nos corresponde? Para que nuestra vida espiritual crezca, tenemos que someternos a Dios. Tenemos que leer la Biblia. Tenemos que orar. Tenemos que traer una persona para Cristo. De esta manera, simbólicamente, estamos recibiendo la luz del sol. Estamos recibiendo la lluvia, porque estamos creciendo espiritualmente. Pero como digo, el proceso es obra de nuestro Dios. Dios desea que tú crezcas
en tu vida espiritual. La segunda parábola que aparece en esta parte de nuestra lección es la parábola de la semilla, que se encuentra registrado en Marcos capítulo 4, 30 al 32. Dice: decía también, ¿a qué haremos semejante el reino de Dios? ¿O con qué parábola lo compararemos? Es como el grano de mostaza, que cuando se siembra en tierra es la más pequeña de todas las semillas que hay en la tierra. Pero después de sembrado crece y se hace la mayor de todas las hortalizas y echa grandes ramas de tal manera que las aves del cielo puedan morar bajo su sombra. Esta es la parábola de la semilla de mostaza. En esta parte, la lección nos dice que la semilla de la mostaza es tan pequeña, más o menos mide entre 1 a 2 milímetros de diámetro. Es pequeña la semilla de la mostaza, pero cuando se siembra, brota, sale de la tierra, se convierte en un gran árbol, hasta que las aves vienen y hacen sus nidos. ¿Qué enseñanza nos puede dejar esta parábola? Así es el reino de Dios. El pueblo de Dios empezó con un hombre, que es nuestro Señor Jesucristo, con un maestro, con 12 hombres. Empezaron la iglesia cristiana. Pero esa iglesia no se quedó con 12 miembros, sino que creció. Por eso Jesús lo compara de esta manera. Cuando se siembra la semilla, se queda en la tierra, pero ya al día siguiente brota, crece hasta convertirse en un gran árbol. El cristianismo comenzó de esa manera, con un grupo pequeño, pero ahora nos damos cuenta que la iglesia de Dios ha crecido. Y Jesús por eso compara el reino de Dios con las semillas de la mostaza. Si tú has nacido del bautismo, Dios desea que tú crezcas en tu vida espiritual. Y si tú aún no has aceptado la palabra de Dios, Dios desea que tú seas una tierra fértil. Dios no desea que tú seas como los 4 tipos de suelo que ya vimos. Parte que cayó en el camino, entre las piedras, entre los espinos, sino que tú seas una buena tierra. Dios desea sembrar esa semilla en tu corazón. Dios desea que tú crezcas en tu vida espiritual. Este es el mensaje que Dios desea para nosotros. Para concluir con nuestra lección, le dejo el tiempo al hermano Armando para que pueda concluir con nuestra lección. Mis apreciados y mis apreciadas hermanas, hemos aprendido que la verdad que nuestro Señor Jesucristo transmitió a través de sus parábolas es el mensaje en cuanto al reino de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. O sea, la verdad que nos llevará a la vida eterna, de acuerdo a cómo hemos de recibir ese mensaje y cómo hemos de luchar para poder ser exitosos en la vida cristiana, pues alcanzaremos la vida eterna. Y la única manera de alcanzarla es crecer en Cristo Jesús. Así que luchemos y sigamos adelante. Ahora, antes de culminar con nuestro video, no se olviden apoyarnos con su like, con su comentario aquí abajo y con compartir nuestro video para que podamos seguir creciendo en Cristo Jesús y así estar preparados cuando Él venga por segunda vez. Y a usted, mi apreciado y mi apreciada hermana, amigo y amiga que está aquí por primera vez, le invito a que se una a nuestra familia espiritual, solamente oprimiendo el botoncito donde dice suscribirse, activar la campanita de notificación para que usted sea el primero o la primera en ver nuestro próximo video. Así que muchísimas gracias por habernos acompañado. Que Dios les bendiga, que Dios los acompañe y que Dios pueda prosperar todo lo que toque en sus manos durante esta semana. Nos vemos en el siguiente estudio. Bendiciones.